La resiliencia financiera es la capacidad de mantenerse firme y adaptarse frente a desafíos económicos, y el estoicismo ofrece una perspectiva poderosa para cultivar esta cualidad en tiempos difíciles. En el contexto financiero, esto implica aceptar que los mercados pueden ser volátiles, que las circunstancias económicas pueden cambiar rápidamente y que no siempre podemos controlar estos factores externos. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a estas situaciones. Hola y bienvenido a Fortaleza Estoica. Hoy veremos la relación que tiene el estoicismo y las finanzas aprendiendo a sobrellevar los tiempos difíciles. No te pierdas el desenlace, donde exploraremos cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia las circunstancias financieras adversas en tu vida diaria. 1. Distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. En el mundo financiero, esto se traduce en preocuparse constantemente por factores externos como los movimientos del mercado, las decisiones de política económica o incluso el comportamiento de otros inversores. Estos son elementos que, en su mayoría, están fuera de nuestro control directo. Sin embargo, lo que sí está en nuestro control son nuestras propias acciones y decisiones financieras. Podemos controlar cuánto gastamos, cuánto ahorramos, cómo invertimos nuestro dinero y cómo respondemos a las fluctuaciones del mercado. Al enfocarnos en estos aspectos sobre los que tenemos influencia, podemos reducir el estrés y la ansiedad asociados con los eventos financieros externos. Además, al reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no, podemos tomar decisiones financieras más informadas y efectivas. Por ejemplo, en lugar de entrar en pánico y vender todas nuestras acciones cuando el mercado experimenta una caída, podemos mantener la calma y recordar que las fluctuaciones son normales y a menudo temporales. En lugar de intentar predecir el próximo movimiento del mercado, podemos centrarnos en estrategias a largo plazo basadas en fundamentos sólidos y diversificación. Si el mercado se comporta de manera impredecible o si enfrentamos dificultades financieras debido a factores externos, podemos aceptar la realidad tal como es y enfocarnos en cómo podemos responder de la mejor manera posible. 2. Practicar la moderación y la sobriedad en el consumo. Los estoicos abogaban por la moderación y la sobriedad en todos los aspectos de la vida, incluidas las finanzas. Para ellos, vivir dentro de los límites de lo que realmente necesitamos y cultivar la autosuficiencia eran fundamentales para alcanzar la tranquilidad y la paz interior. En términos financieros, esto implica adoptar un enfoque prudente hacia el consumo y el gasto. En lugar de sucumbir a la cultura del consumismo y la búsqueda constante de más posesiones materiales, los estoicos nos instan a reflexionar sobre nuestras verdaderas necesidades y prioridades. ¿Realmente necesitamos ese último gadget o esa marca de ropa de lujo, o estamos cayendo en la trampa de desear cosas que no nos brindarán una felicidad duradera? La práctica de la moderación financiera nos permite vivir dentro de nuestros medios y evitar la carga de la deuda excesiva. En lugar de endeudarnos para mantener un estilo de vida insostenible, los estoicos nos animan a apreciar lo que tenemos y a encontrar satisfacción en la suficiencia. Esto no significa renunciar por completo al placer o la comodidad, sino más bien encontrar un equilibrio saludable entre satisfacer nuestras necesidades y deseos legítimos sin caer en el exceso. Al cultivar la gratitud por lo que tenemos y reducir nuestra dependencia de la adquisición constante de bienes materiales, desarrollamos una mayor sensación de libertad y control sobre nuestras finanzas. En lugar de ser esclavos del consumismo y las deudas, nos convertimos en maestros de nuestras propias vidas, capaces de tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo. Hemos llegado al punto medio de nuestro recorrido hacia una comprensión más profunda sobre los tiempos difíciles financieramente. Si estas reflexiones te han resonado y te han inspirado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para continuar explorando juntos. No te pierdas el desenlace, donde profundizaremos en cómo puedes incorporar el poder de tu actitud hacia las circunstancias financieras adversas en tu vida diaria. 3. Prepararse mentalmente para la adversidad. Esto implica anticipar los posibles desafíos y desarrollar estrategias para manejarlos con calma y resolución.
En el contexto financiero, esta preparación implica reconocer que los mercados son inherentemente volátiles y que las dificultades económicas pueden surgir en cualquier momento. Una de las prácticas estoicas más poderosas para prepararse mentalmente es la visualización de lo peor escenario posible. Esto no significa ser pesimista, sino más bien realista. Al imaginar escenarios adversos, como la pérdida de empleo, una recesión económica o una caída del mercado, podemos prepararnos psicológicamente para enfrentar estas situaciones si llegan a ocurrir. Esta anticipación nos permite tomar medidas preventivas, como establecer un fondo de emergencia, diversificar nuestras fuentes de ingresos y reducir nuestras deudas, para estar mejor preparados para hacer frente a la adversidad financiera. Otra práctica estoica importante es el enfoque en lo que está dentro de nuestro control. Si bien no podemos prever ni evitar todas las dificultades financieras, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Al centrarnos en acciones concretas que podemos tomar, como ajustar nuestro presupuesto, buscar nuevas oportunidades de ingresos o buscar asesoramiento financiero, podemos recuperar un sentido de agencia y control sobre nuestra situación financiera, incluso en tiempos difíciles. Además, los estoicos nos enseñan a aceptar la realidad tal como es y a adaptarnos a las circunstancias cambiantes. En lugar de resistirnos o lamentarnos por las dificultades financieras, podemos aceptarlas como parte inevitable de la vida y buscar maneras de crecer y aprender de ellas. 4. Cultivar la virtud sobre la riqueza material. En un mundo obsesionado con el consumismo y el éxito material, esta enseñanza nos recuerda la importancia de enfocarnos en lo que realmente importa en la vida, nuestras relaciones, nuestra integridad personal y nuestra contribución a la comunidad. Desde esta perspectiva, cultivar la virtud en el ámbito financiero implica tomar decisiones éticas y altruistas en nuestras actividades financieras. Esto significa no solo preocuparnos por nuestro propio beneficio, sino también considerar el impacto de nuestras acciones en los demás y en el mundo en general. Por ejemplo, podemos elegir invertir en empresas socialmente responsables que promuevan prácticas éticas y sostenibles, en lugar de buscar únicamente el mayor retorno financiero. Además, los estoicos nos animan a encontrar satisfacción y plenitud en cosas que van más allá de la riqueza material. Esto puede incluir cultivar relaciones significativas con amigos y familiares, buscar el crecimiento personal a través del aprendizaje y la automejora, y encontrar propósito y significado en nuestro trabajo y nuestras actividades cotidianas. Al enfocarnos en estas fuentes de riqueza verdadera, desarrollamos una mayor sensación de satisfacción y realización que va más allá de los números en nuestra cuenta bancaria. Cultivar la virtud sobre la riqueza material también implica mantener una actitud de desapego hacia el dinero y las posesiones. Si bien el dinero es importante para cubrir nuestras necesidades básicas y buscar comodidades, no debe convertirse en el centro de nuestra existencia. Ahora, como prometimos, profundizaremos en cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia las circunstancias financieras adversas en tu vida diaria. Acepta lo que no puedes cambiar. Reconoce las realidades financieras fuera de tu control y enfoca tu energía en lo que puedes influir. Concéntrate en acciones concretas, identifica las acciones que puedes tomar para mejorar tu situación financiera y ponlas en práctica. Mantén la calma y la perspectiva, desarrollando una mentalidad resiliente que te permita enfrentar los desafíos financieros con determinación y claridad. Piensa a largo plazo y evita decisiones impulsivas y enfócate en estrategias que te acerquen a tus metas financieras. Aprecia lo que tienes y busca la alegría en las pequeñas cosas, independientemente de tu situación financiera. Busca apoyo si es necesario, no tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas, ya sea de un profesional financiero o de amigos y familiares de confianza. Enfrenta tus desafíos financieros con determinación y confianza, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y alcanzar tus metas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.